camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento, encontraré contigo. Ya se ha vuelto la aventura que tanto soñé, he encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé, he encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé, he encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Amén. Ya sé para que cuántos vamos a la alabanza. Abre mis ojos. Amén. Ahora aquí la tengo rápido ya. abre mis ojos, sí. Ese es Dios y nuestro Dios está fuera al lado. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte.
yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, 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 yo quiero verte. Yo tengo el privilegio de poder compartir en esta ocasión la escritura para la ofrenda y quiero pedirte que me acompañes a la segunda de Corintios, a la segunda carta de Corintios, en el capítulo 8, en el versículo 1. Vamos a leer hasta el 5. Cuando estés ahí, dime amén o álzame tu dedito. Dice así: hermanos míos, queremos contarles cómo Dios ha mostrado su amor y su bondad a las iglesias en la región de Macedonia. Estas iglesias han pasado por muchas dificultades, pero están muy felices. Son muy pobres, pero han dado ofrendas como si fueran ricas. Les aseguro que dieron todo lo que podían y aún más de lo que podían. No lo hicieron por obligación, sino porque quisieron hacerlo. Y hasta nos rogaron mucho que los dejáramos colaborar en esta ayuda al pueblo de Dios. Hicieron más de lo que esperábamos. Primero se entregaron a sí mismos, al Señor y después a nosotros. De este modo hicieron lo que Dios esperaba de ellos. Esta carta fue escrita por Pablo, estando en Macedonia, va dirigida a los Corintios, a Corintios, y la intención y el deseo de Pablo es animar a las iglesias de Corintios a través de la generosidad de las iglesias de la región de Macedonia y Acaya. Y la escritura comienza diciendo que quiere expresarles, hablarles de cómo el amor y la bondad de Dios se ha mostrado en estas iglesias. Dice que tenían muchas dificultades, tenían pruebas difíciles, dice otra versión, y eran muy pobres. Otra versión dice que vivían en pobreza extrema, ¿no? Pero a pesar de estas circunstancias, eran muy felices. Y meditaba un poquito en por qué. A pesar de estas circunstancias que ellos podían estar viviendo, había felicidad en su vida, ¿no? Su fe, su confianza de ellos no estaba puesta en las circunstancias que estaban viviendo,
Su fe, su confianza no estaba puesta en las cosas que podían tener, en los bienes materiales que podían tener. Su fe, su confianza estaban puestas en Dios. Y por eso, a pesar de estas situaciones que estaban viviendo, eran felices, ¿no? Yo de verdad necesito aprender tanto de esta parte de la Escritura, ¿no? A veces me angustia, me preocupa, hasta me da temor el no tener, ¿no?, lo suficiente para cubrir las necesidades de mi familia. Y esto es algo que el enemigo utiliza en mi vida para no ofrendar de manera generosa a Dios. También dice que no lo hicieron. Dice que han pasado por muchas dificultades, pero están muy felices. Son muy pobres, pero han dado ofrendas como si fueran ricas. Les aseguro que dieron todo lo que podían y aún más de lo que podían. Y esto me ponía a pensar a mí en cuántas veces a veces yo me conformo con hacer y dar lo mínimo a Dios. No sé si yo sea el único, diría mi hermano Marín, en esta circunstancia, pero yo pensaba hoy, a través de estar meditando en esta escritura, cómo a veces me conformo y pienso que es suficiente, ¿no?, con hacer y dar lo mínimo para Dios, ¿no? Hoy te decía, esta escritura me ha confrontado mucho en esta parte, ¿no?, de mi ofrenda, ¿no? Necesito aprender tanto a confiar, a poner mi fe, mi felicidad en Dios y no en las cosas, ¿no?, terrenales, ¿no? No en las circunstancias que podamos estar viviendo, ¿no? El versículo 4 dice, y hasta nos rogaron que los dejáramos colaborar en esta ayuda al pueblo de Dios. Yo pienso en esta parte de la escritura, y estas iglesias se sentían privilegiados de poder ser partícipes de la obra de Dios. Y hermano, yo hoy la pregunta que me hago y quiero hacerte a ti es, ¿cuán privilegiado puedo sentirme yo de ser el instrumento que Dios utiliza para que su reino siga creciendo, para que su reino siga avanzando? Al final de la escritura dice, de este modo hicieron lo que Dios esperaba de ellos. Y el llamado para mí, hermano, es este, ¿no? ¿Cuánto necesito imitar este corazón, esta actitud de las iglesias de Macedonia, ¿no?, en cuanto a mi ofrenda? Y no solo en cuanto a mi ofrenda, ¿no?, sino en cuanto a mi actitud, ¿no? Dice que primero se ofrendaron a sí mismos al Señor y después a nosotros, ¿no?, a ellos, a Pablo, ¿no? Tenían una actitud de servicio, de hospitalidad, de amor, ¿no? Y cuánto yo necesito poder imitar, ¿no?, esta actitud, ¿no? Yo pienso que por eso Dios puso esta parte de escritura, para que yo pueda mirar el corazón que Dios espera de mí, lo dice la escritura, ¿no? Hicieron lo que Dios esperaba de ellos, ¿no? Y yo necesito profundizar mucho en lo que Dios espera de mí, la actitud que Dios quiere de mí al ofrendar, ¿no?, al ayudar, al servir, al amar, ¿no? Y hermano, yo hoy quiero animarte a que podamos confiar en Dios, poner nuestra fe, nuestra confianza en Dios y no en las cosas de este mundo ni en las circunstancias de este mundo. Por favor, acompáñame a orar. Señor y Padre, en esta noche, Dios, queremos darle gracias, Padre, porque, Señor, usted nos ama, Padre, aún, Señor, sin merecer. Queremos darle gracias, Dios, porque usted nos ha cuidado, nos ha protegido, Señor. Queremos agradecerle tanto, Padre, porque usted nos ha proveído, Dios. Porque usted, Señor, está al pendiente, Señor, de cada una de nuestras necesidades, mi Padre poderoso, Dios. Ayúdenos, Señor, a poder tener, Señor, la capacidad de poder, Señor,
entender estas cosas, Padre bendito Dios. Ruego, Padre, porque nos enseña a poner nuestra fe, nuestra confianza, nuestra felicidad, Señor, en usted, mi Padre poderoso, Dios, y no en las cosas, Señor, de este mundo, no en las circunstancias, Padre, que podamos estar viviendo, Padre. Que a pesar, Señor, de las necesidades, las carencias, Señor, que pueda haber en nuestra vida, Padre, tengamos un corazón agradecido, Padre, un corazón alegre, Padre, deseoso de honrarle, de glorificarle, Padre, a través, Señor, de nuestras ofrendas. Bendiga tanto, Dios, el trabajo, Padre, de mis hermanos. Multiplique, Señor, sus ingresos, Padre. Que no haya, Señor, ninguna, Padre, necesidad, Señor, en sus vidas, Padre bendito, Dios. Bendiga, multiplique esta ofrenda, Señor, y utilícela de una manera poderosa, Padre, para que su reino siga creciendo, siga avanzando. Padre, muchas gracias, Señor, por todo, y es en el bendito y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús, quien oro y agradezco. Amén. 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 Hermanos, muchísimas gracias. Muchas gracias, Agustín, por tu reflexión acerca de la ofrenda. Hermanos, le doy las gracias a Dios por dejarme estar hoy con ustedes compartiendo esta clase. Igualmente le agradezco mucho a Marín la confianza para poder dejarme desarrollarla. Y quiero, antes de que comencemos con la clase, pedirte que me acompañes a orar por este tiempo. Vamos a orar, por favor. Padre Santo, una vez más oramos a usted, agradeciéndole infinitamente todas sus bondades, todas sus bendiciones. Y Padre, porque durante este tiempo hemos aprendido muchísimas cosas acerca de su enseñanza, de su amor, de su paciencia. Nos ha cuidado, nos ha protegido, y dentro de todo esto, Señor, nos ha dado grandes lecciones. Pido mucho, Padre, porque tu Espíritu siga acompañándonos y que la clase que hoy vamos a compartir, Señor, sea de gloria para usted y de beneficio para toda la congregación. Oro por eso, Señor, a través de su Hijo Jesús. Amén. Hermanos, la clase que hoy les quiero compartir tiene por nombre Calma después de la tempestad. La última clase que pudimos escuchar, en palabras de nuestro hermano Marín, nos hablaba acerca de Saulo y de su conversión y de cuán difícil fue en un momento dado para la iglesia toda esta persecución que se había vivido a causa de Saulo estando persiguiendo a los primeros cristianos. Pero después de la conversión de Saulo, después de ese encuentro que tiene con el Señor Jesús en ese camino hacia Damasco y que él se convierte, viene un tiempo de paz para la iglesia. Y quiero que conozcamos un poquito de esto, haciendo un pequeño preámbulo a la historia que nos corresponde. Dice la Biblia por ahí en Hechos 9, versículo 23, que al cabo de muchos días los judíos se pusieron de acuerdo para matar a Saulo. Esos muchos días, tan sencillo como decirlo así, resulta que no son nada más muchos días. La historia nos dice que fueron 3 años. 3 años después de la conversión de Saulo aproximadamente, hacia este momento en que Saulo ha estado aprendiendo, ha estado estudiando, ha estado meditando y claro, también ha estado orando, aprendiendo la nueva forma de vida cristiana. Y hay un momento en donde los judíos de aquel entonces quieren matarlo. Y Saulo entonces tiene que escapar. Él huye con la ayuda de algunos de los creyentes en donde él se encontraba. Se cumple así aquello que Jesús había dicho acerca de Saulo cuando envió a Ananías a convertirlo. Yo le mostraré lo mucho que tiene que sufrir por mi causa. Ahí estaba comenzando parte de este sufrimiento en la vida de Saulo. Saulo escapa y se dirige después, junto con la ayuda de Bernabé, hacia Jerusalén. En el versículo 26 dice: cuando Saulo llegó a Jerusalén, quise reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. Y ahí se encuentra con otra barrera. Algunos de nosotros, hermanos, algunos de ustedes podrán decir que sí con la cabeza. Después de que nos convertimos, las personas que nos conocen nos rechazan. Las personas que saben que ahora hemos cambiado, como dicen por ahí, de religión, nos tienen miedo. Ya no quieren platicar con nosotros. A Saulo le tuvieron miedo. Obvio, porque él había estado antes persiguiendo a los cristianos
Y de momento no era fácil aceptar a la primera que se había convertido en un creyente sincero. Había todavía sus dudas en algunos de ellos, así que no lo aceptaban fácilmente. En el versículo 27 dice: sin embargo, Bernabé lo llevó y lo presentó a los apóstoles, y les contó que Saulo había visto al Señor en el camino, y que el Señor le había hablado, y que en Damasco Saulo había anunciado a Jesús con toda valentía. Y les habla de la conversión de Saulo. Más adelante en Gálatas, Saulo está dando este testimonio, pero él dice que ciertamente fue a ver a los apóstoles, aunque solamente vio a Pedro. No vio a ninguno de los otros apóstoles, sino solamente a Pedro y a Judas, el hermano del Señor. A Santiago, perdón, Santiago, el hermano del Señor. El resto de las cartas nos empiezan a narrar toda esta vivencia de Pablo y cómo él comenzó su vida de predicación. Dice en el versículo 31, después entonces la iglesia en todas las regiones de Judea, Galilea y Samaria tenía paz y crecía espiritualmente. Vivía en el temor del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo iba aumentando en número. Y esta es la paz que se va a empezar a vivir por un tiempo. Una calma, una paz que precede a la tempestad. Después de mucha persecución, de mucha intensidad, de mucho miedo de los discípulos, al ver que se acercaba este hombre llamado Saulo, con su conversión viene un tiempo de paz para la iglesia. Y este versículo nos lo deja muy claro, haciéndonos ver cómo la iglesia crecía en el temor del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo iban creciendo también en número. Esta paz fue aprovechada en una gran medida por los discípulos, por los cristianos de ese tiempo, pero por el Espíritu que iba a mostrar cosas mucho más grandes por venir. La historia central que les quiero compartir está en el capítulo 10, que es Pedro y su encuentro con Cornelio, aquel centurión romano. ¿Qué va a suceder con Saulo? Tú te vas a preguntar en un momento dado. Saulo va a pasar por un momento de aprendizaje. Hasta el capítulo 12-13 vamos a encontrar una vez más a Saulo haciendo presencia dentro del libro de los Hechos. Y aunque son unos cuantos capítulos nada más, los historiadores llegan a coincidir en que son alrededor de 8 años después que Saulo hace presencia una vez más en la vida de la iglesia. Y ya después habrá oportunidad de platicar de esto, pero se dice que durante ese tiempo Saulo estuvo bajo la tutela de Bernabé, aprendiendo y acompañándole en tiempos de enseñanza, de aprendizaje, de meditación, de oración y en muchas otras cosas como muchos discípulos hacemos. Nos convertimos y pasamos un tiempo de mucho aprendizaje para después hacer más servicio para la iglesia. Mientras tanto, ¿a quién tenemos acá? Pues a Pedro. Vamos a hablar un poquito acerca de Pedro. Pedro, vamos a recordar, es quien dio la primer predicación cristiana. ¿Te acordarás? En Hechos capítulo 2. Después de que llega el Espíritu Santo en Pentecostés, muchos de los que estaban ahí se asombraron, se sorprendieron de ver esas señales milagrosas, de escuchar a la gente hablar en otros idiomas. Algunos no entendían esos idiomas y llegaron a decir que estaban borrachos. Pedro, lleno del Espíritu Santo, tomó la palabra en aquel momento y dio la primer predicación. Esa primer predicación abrió las puertas de la salvación al pueblo israelita, a todos los judíos que estaban ahí presentes. A través de esa predicación, muchos creyeron y preguntaron qué tenían que hacer y se bautizaron. 3,000 personas se dice que fue en aquel tiempo. Para este tiempo, años después, Pedro vuelve a tomar aquí uno de los papeles principales. Jesús le había dicho a Pedro en aquella ocasión cuando preguntó a sus discípulos, ¿ustedes quién dicen que soy? Y Pedro había dicho, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo a Pedro que lo que él había dicho era correcto y que nadie más se lo había mostrado sino el Padre. Y le da una gran responsabilidad. Acuérdate de estas palabras. Jesús le dijo a Pedro,
te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates en este mundo también quedará atado en el cielo, y lo que tú desates de este mundo también quedará desatado en el cielo. De ahí que a Pedro se le dieron las llaves del reino de los cielos. Y en Pentecostés, Pedro abrió las puertas de los cielos al pueblo judío. Y aquí en Hechos 10, Pedro va a abrir las puertas a los gentiles. Las puertas del cielo a los gentiles. Le toca a él, por ser ese hombre en quien Dios, Jesús, confió esta apertura del reino de los cielos. Así que comencemos. Dice en Hechos 10, versículo 1. Había en la ciudad de Cesarea un hombre que se llamaba Cornelio, capitán del batallón llamado el Italiano. Era un hombre piadoso que junto con toda su familia adoraba a Dios. También daba mucho dinero para ayudar a los judíos y oraba siempre a Dios. Nos detenemos aquí un momento. Comenzamos por hablar de Cornelio. Es un soldado romano. Se encuentra en la ciudad de Cesarea y es un hombre responsable de 100 soldados más, una centuria, por eso se le llamaba centurión. Para los militares, tener responsabilidad sobre un número tal de militares, de soldados más, implica que tienen que tener fuerza, que tienen que tener autoridad, que tienen que tener una fuerte presencia. Y Cornelio tiene eso, pero además, lo que nos deja ver la Escritura es que tenía amor y temor por Dios. Siendo romano, era creyente, ayudaba a los judíos, oraba siempre, era piadoso, daba limosnas, ayudaba a los necesitados. Esas cualidades, así como son de valiosas en un soldado, son fácilmente transmitibles a su batallón. Y lo que vamos a ver más adelante es que ciertamente su batallón apreciaba a Cornelio, le obedecían, le respetaban e imitaban mucho de todo esto que él tenía. Está orando, dice versículo 3, un día a eso de las 3 de la tarde. Este horario también es muy interesante. Sería un buen ejercicio que levantaras tu mano, pero no lo vayas a hacer. ¿Cuántos oran a las 3 de la tarde hoy día? A las 3 de la tarde estamos comiendo, estamos batallando con las tareas por internet de nuestros hijos, tal vez estamos trabajando, dando nuestras sesiones o lo que sea por home office, estamos a la hora de estar cocinando, pero ¿cuántos nos damos el tiempo de ponernos a orar en ese horario, 3 de la tarde? Difícilmente, la realidad es que no lo hacemos. Pero Cornelio lo está haciendo. En lugar de tomar ese tiempo como la hora de la comida, que seguramente después lo haría, él se va primero a orar. ¿Quién más oraba así? ¿Te acuerdas? Daniel. Daniel oraba 3 veces al día. Así como nosotros queremos hacer nuestras comidas 3 veces al día, sería muy bueno que todos practicáramos más el tener nuestras oraciones 3 veces al día. A veces nos cuesta, yo lo sé, tenemos actividades muy diferentes y variadas, pero sería bueno que nos esforzáramos en ello. Está orando, y está orando con tanto fervor, como un hábito que él tenía de hacerlo siempre, que tiene una visión. En ese momento Cornelio recibe una visión. Versículo 4 dice que el ángel de Dios le llamó por su nombre, Cornelio. Y dice versículo 4 que Cornelio se quedó mirando al ángel y con mucho miedo le preguntó, ¿qué se te ofrece, Señor? O sea, imagínate tener una visión en donde ves a un ángel que te está hablando. La impresión ahí es fuerte. Pero un hombre que está en comunión con Dios, si escucha el llamado de Dios, lo va a sentir con ese deseo de poder responder. ¿Qué se te ofrece? ¿Qué hago por ti? Cada vez que nosotros oramos y clamamos a Dios, le pedimos muchas bendiciones para nuestra vida. Tenemos miles de necesidades. ¿Cuántas veces hemos podido decir, Señor, qué se te ofrece? ¿Qué hago por ti? Creo que no es válido. Dios es quien más hace por nosotros que nosotros por Él. Pero posiblemente en su temor, Cornelio pregunta, ¿qué hago? Y el ángel le responde,
Dios ha aceptado tus oraciones y lo que has hecho para ayudar a los necesitados. Fíjate qué respuesta del ángel. Dios ha aceptado tus oraciones. Aquí sería bueno preguntar, ¿qué estaría orando este Cornelio? Que Dios mandó a su ángel a decirle, dile que ya lo escuché. Dile que ya puse atención a lo que me está pidiendo, a lo que me está diciendo. Sería muy increíble saber realmente qué es lo que estaba orando en ese momento. Yo quiero pensar que seguramente Cornelio, 1, siendo un soldado, 2, siendo romano, no era judío, pero creía en el Señor. Seguramente parte de su oración era del estilo de, Señor, hazme entender más cuáles son tus planes, cuáles son tus caminos. Quiero servirte, quiero seguirte. Y seguramente parte de esa oración era por ahí y Dios lo oye, viendo su característica, su corazón, su piedad, y le manda un ángel a decirle, ya te escuché. A veces nosotros, hermano, queremos que Dios responda a nuestras oraciones y queremos a veces respuestas rápidas de Dios. Y para esto no es que tengamos que hacer muchos méritos para que Dios nos escuche. Pero es obvio y es lógico entender que si nosotros practicamos la piedad y que si nosotros tenemos características del Espíritu Santo en nosotros, Dios nos va a escuchar con más frecuencia. Si nosotros no lo practicamos, volvemos a ser como aquellos que estaban separados y destituidos de la gloria de Dios por un muro que nos separa de Él. Sí tenemos que practicar las buenas obras y Dios escucha nuestras oraciones. En este momento, este Cornelio está sintiendo en su corazón, ¡wow! Dios me ha escuchado. Y mira lo que le dice el ángel, versículo 5. Manda a alguien a la ciudad de Jope para que haga venir a Simón, que también es conocido como Pedro. Simón, Pedro el apóstol, está alojado en casa de otro Simón. Está en una de las ciudades cercanas al mar. Está por ahí y Cornelio recibe un llamado, manda a que venga hasta tu casa, tráelo. ¿Qué estaba haciendo Pedro de aquel lado? Sabemos que Pedro se había quedado en Jerusalén. Sin embargo, Pedro, siendo el pastor principal en ese momento para la iglesia, y dado que se está viviendo ya por unos cuantos años un tiempo de paz, se ha movido para cuidar a un poco las congregaciones que están alrededor. Y se ha dirigido hacia Jope, que es una ciudad portuaria. Ahí hay discípulos y Pedro está por allá. Si lees un poquito antes, capítulo 9, por ahí causó la sanación de Eneas, un paralítico que tenía 8 años enfermo, y la resurrección de Dorcas, o Tabita, aquella mujer Noemí que ayudaba tanto a otras mujeres también de cierta edad. Pedro está cuidando de la iglesia. Y estando allá, Cornelio recibe la visión para decir, mándalo traer de Jope a Cesarea. Las dos son ciudades cercanas hacia el mar. Para esto, al mismo tiempo que Cornelio estaba recibiendo esta visión, Pedro también recibe una visión casi simultánea. Versículo 9. Al día siguiente, a eso del mediodía, mientras iban de camino cerca de Jope, Pedro subió a orar a la azotea de la casa. Tenía hambre y quería comer, pero mientras le estaban preparando la comida, tuvo una visión. Vio que el cielo se abría y que bajaba a la tierra algo parecido a una gran sábana, atada por las 4 puntas. En la sábana había toda clase de cuadrúpedos y también reptiles y aves. Y oyó una voz que le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Pedro contestó, no, Señor, yo nunca he comido nada profano ni impuro. La voz le habló de nuevo y le dijo, lo que Dios ha purificado no lo llames tú profano. Esto sucedió 3 veces y luego la sábana volvió a subir al cielo. Pedro estaba preocupado pensando qué querría decir aquella visión cuando llegaron a la puerta los hombres de Cornelio que iban preguntando por la casa de Simón. Nos detenemos ahí un poquito. Al día siguiente, por eso te decía casi simultáneamente, Pedro también recibe una visión. ¿Cuándo recibe Pedro esta visión? Igual que Cornelio, cuando está orando.
¿En qué momento está orando este Pedro? Al mediodía. ¿A dónde se subió a orar? A la azotea. Una vez más, en aquellas zonas de Jerusalén, los calores son algo intensos, pero se subió a orar. Tal vez encontró algún lugarcito ahí con un poco de sombra, no lo sabemos, pero no importa, subió a buscar un tiempo a solas con Dios. 12 del día, 3 de la tarde, ¿cuántos de nosotros practicamos nuestra oración en esos horarios? Yo veo esto, hermano, y la verdad es que me siento retado. Necesitamos practicar más nuestros tiempos de oración. La Biblia nos exhorta a orar en todo tiempo y en todo lugar. Debemos de hacerlo, ¿por qué no también en estos horarios? Así como nos preparamos para nuestros alimentos, preparémonos tiempos de oración en estos horarios. Cuando más cerca estamos de Dios, más fácilmente vamos a entender cuando Él nos habla. Está en un momento de oración profundo cuando Pedro recibe esta visión también. Ahora imagina la visión como tal. Una gran sábana que baja del cielo con 4 puntas, y esa gran sábana contiene animales de todo tipo. Pero dice aquí que son reptiles, aves y cuadrúpedos. No nos menciona ningún tipo de pez. ¿Ok? ¿Por qué menciona estos animales en particular? Porque son de los que están enlistados por ahí en el Antiguo Testamento sobre lo que son animales puros e impuros. No se mencionan peces. Los peces no están en esa categoría. ¿Qué es lo que sucede? Pedro, siendo un buen judío, siendo el pastor de la iglesia, cuidando de las raíces, trae dentro de su corazón esas costumbres judías. Y de alguna forma, aunque no siguiendo todos los rituales, está respetando la ley de Moisés. Y él dice, no, Señor, yo nunca he comido nada profano. Pero la respuesta de Dios es, lo que Dios ha purificado, no lo llames tú profano. Y esta visión la recibe 3 veces. Qué casualidad, otra vez para Pedro el número 3. 3 veces negó a Jesús, 3 veces lo tuvo que reconocer una vez más para restaurar su fe, y ahora aquí otra vez una enseñanza de 3 veces. Pareciera, hermano, que para muchos no es fácil aprender a la primera. Necesitamos que nos lo repitan 1, 2, 3 veces, y algunos a veces más. Pero esta es una buena técnica, si lo podemos decir así, que ya Dios usaba a fin de que se aprendiera la lección. No llames profano lo que yo estoy purificando. Y Pedro se queda pensando qué querría decir eso cuando los hombres que Cornelio había enviado por él llegan a la casa. Fíjate, qué increíble. Claro. Dios ha estado preparando este nuevo camino de una manera impresionante. Ha preparado el corazón de un Cornelio romano, encargado de una centuria de soldados más, y ha puesto en su corazón la capacidad de desarrollar esos dones del Espíritu, y le da una visión, porque ve que el hombre quiere seguirle, y al mismo tiempo está preparando a Pedro, porque Pedro va a ser el responsable, como te decía, de ir y abrir la puerta de los cielos a los gentiles, y Cornelio es un gentil. Pero Pedro no hubiera ido porque su costumbre judía, hay una ley por ahí que dice que no deben de tener trato con gentiles, no deben de mezclarse con ellos. Y sin embargo, lo va a hacer, porque Dios le está mostrando, no llames tú profano lo que yo he purificado. Tiene una plática con estos hombres, versículo 19. Mientras Pedro todavía estaba pensando en la visión, el Espíritu Santo le dijo, mira, 3 hombres te buscan. Levántate, baja y ve con ellos sin dudarlo, porque yo los he enviado. Pedro bajó y le dijo a los hombres, yo soy el que ustedes buscan. ¿A qué han venido? En los siguientes versículos, estos hombres le cuentan lo que Cornelio les ha dado como tarea. Y aquí vemos entonces precisamente la confianza que tenía Cornelio como capitán con sus soldados. Versículo 22 dice, venimos de parte del capitán Cornelio, un hombre justo que adora a Dios y a quien todos los judíos estiman y quieren. Un ángel de Dios le dijo que debía hacerle llamar a usted para que usted vaya a su casa y él escuche lo que tenga que decirle.
Esto nos deja ver que Cornelio confió su visión completa a estos hombres. Si tú hubieras tenido una visión de un ángel diciéndote, manda a traer a Marín que venga hasta tu casa, ¿a quién mandarías diciéndole, fíjate que soñé o alguien me dijo que mandara a traer a Marín? ¿Vas por él? ¿Cómo te lo tomarían? Estás soñando, ¿qué te pasa? A lo mejor no te la creen. Pero Cornelio desarrolló una confianza tal en sus hombres que le creyeron. Y cuando les dijo, por favor, ve a traerlo, porque esta visión es para mí, para ustedes, fueron inmediatamente, obedecieron. Hay lealtad, hay confianza, hay obediencia, hay un actuar inmediato también en estos hombres. Van y le cuentan precisamente a Pedro esta situación. Pedro fácilmente pudo haber dicho, pero ustedes no son judíos. Mi religión me impide tener trato con ustedes. Y sin embargo no lo hizo. Lo que hizo más bien, vengan, pásense, quédense a dormir, mañana nos vamos. Pedro mismo fue el que les abrió la puerta para decir, quédense a dormir aquí. Con esto, los judíos de aquel tiempo, empezando por los fariseos y maestros de la ley, hubieran pegado el grito en el cielo. ¿Cómo que este que se siente ahora el pastor está teniendo trato con los gentiles? Imitando a Jesús, quien se había sentado a comer con prostitutas y cobradores de impuestos, ¿te acuerdas? Y lo criticaban por eso. Pedro está empezando a entender, yo no puedo llamar profano lo que Dios está purificando, y si Dios los ha mandado es por algo. Tengo que escuchar lo que Dios quiere. Versículo 24. Al día siguiente se ponen en camino y llegan hacia Cesarea. Dice, al otro día llegaron a Cesarea, donde Cornelio los estaba esperando, junto con un grupo de sus parientes y amigos íntimos. Aquí hay otras cosas también muy interesantes. Perdóname, me regreso al versículo 23. Pedro los hizo entrar un día anterior. Al día siguiente Pedro se fue con ellos y lo acompañaron algunos de los hermanos que vivían en Jope. Pedro no se fue solo. Pedro fue acompañado de otros hermanos. Y por ahí las cartas del Nuevo Testamento nos dice que fueron 6 hermanos quienes le acompañaron. No fue solo. Cuando llega con Cornelio, está Cornelio y Cornelio tiene una reunión de sector ahí en su casa esperándolo para tener ahí una charla bíblica masiva. ¿Qué vemos aquí? La actitud de un discípulo. Voy a dar un estudio. ¿Qué hacemos? Hermano, ¿me acompañas? ¿Me apoyas en este estudio? Y algunos, aunque por ahí me atrevo a decirlo, en el curso de los jóvenes cristianos yo suelo decir, lo recomendable es que haya 3 personas en el estudio, quien dirige, el que apoya y el que va a tomar el estudio. ¿Se acuerdan? Pero algunos no hacemos caso de eso y tenemos una reunión de sector ahí. Invito a 3, 4, 5 hermanos para dar un estudio. Pedro se fue acompañado de 6 personas. ¿Qué va a hacer? Compartirles cómo se da un estudio, cómo enseñar acerca de Dios. ¿Qué van a hacer los otros discípulos? Escuchar. A lo mejor quieren protegerlo, son gentiles, pero también quieren ver cómo él maneja la situación. Quieren aprender de él. ¿Qué hizo Cornelio? Alguien va a venirme a hablar de Dios. Que esté mi familia, que esté mi esposa, que estén mis hijos, que estén mis mejores soldados. Tiene ahí un grupo de gente. Dice, finalmente, que Pedro escucha la visión de Cornelio. Y escucha precisamente cómo es que Dios le hizo ver. Tú necesitas traer a Pedro acá para que te hable. En el versículo 33 dice, así que envié inmediatamente a buscarte, y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí delante de Dios y queremos escuchar todo lo que el Señor te ha mandado decirnos. Fíjate qué interesantes palabras. Analizarlo y estudiarlo así a mí me ha sorprendido y espero que a ti también, hermano. Cornelio tiene un impresionante corazón. Le dice a Pedro, aquí estamos todos. ¿Quiénes son todos para Cornelio? Seguramente toda su familia. Así como tú puedes ver ahorita en las imágenes de algunos de nosotros, aquí está toda mi familia.
Está mi esposa, está mi hijo, está mi hija. En algunos casos, algún familiar te acompaña. Qué increíble que pudiéramos decir, aquí estamos todos. Y después todavía más, le dice Cornelio a Pedro, y queremos escuchar todo lo que el Señor te ha mandado decirnos, no unas cuantas cosas, queremos escucharlo todo. Hace tiempo, hermano, que no escucho a alguien decirme, quiero estudiar la Biblia y quiero que me lo cuentes todo. ¿De cuánto tiempo disponemos? El que quieras, quiero escucharlo todo. Alguien que me dijo algo parecido así recientemente, y quiero dar muchas gracias a Dios por él, es don Teo, el papá de Aldo. Al estar estudiando la Biblia con él me decía, aquí estoy para todo, quiero darlo todo, ya es tiempo, ya me tardé. Y si me dices temprano, temprano, y si me dices tarde, tarde, pero aquí estoy. Tuvimos algunas dificultades técnicas para conectarnos a veces y comunicarnos, pero él estaba siempre dispuesto. Y sabes, antes de eso, quiero recordar a un discípulo a quien yo le di los estudios hace ya varios años atrás, estando yo en la universidad. Empezábamos a estudiar la Biblia ahí en los pastos de la universidad, en Ciudad Universitaria, en las islas, para quienes conozcan. Y nos sentábamos con los pies cruzados, sacábamos la Biblia y empezábamos a hablar. Terminábamos el estudio y prácticamente le decíamos, aquí termina el estudio, ¿alguna pregunta? No. Y no se movía, ahí se quedaba sentadito. Y de repente yo y el otro hermano que estábamos dándole el estudio era como que, ¿ya te vas? Pero no se iba, se quedaba ahí. Y recuerdo una de esas ocasiones en particular que se volteó, se puso de panza en el pasto y dijo, sígueme contando, quiero seguir escuchando. No se iba. Era impresionante el hambre que tenía de escuchar de Dios. Para quienes le conozcan, estoy hablando de Paulo César Arriaga. Él estuvo dirigiendo la iglesia en León hace algunos años y está en Querétaro actualmente. Aprecio el corazón de este hermano. No se iba y hasta que no se bautizó, no se despegó. Y todavía después siguió pegado aprendiendo. Deberíamos todos tener un corazón así. Quiero aprender más, quiero que me digas todo lo que necesito escuchar. De tal manera que Pedro, al escuchar estas palabras, dice en el versículo 34, ahora entiendo que de veras Dios no hace diferencia entre una persona y otra, sino que en cualquier nación acepta a los que lo reverencian y hacen lo bueno. Así como a Saulo se le cayeron unas escamas de los ojos, es posible que del corazón de Pedro se cayó algo y vio la realidad. Dios no hace diferencias. Y Dios va a aceptar a quien lo reverencie en donde sea. No importa si es judío o no. En los siguientes versículos, Pedro va a hablarles acerca de quién era Jesús. Va a hablarles de cómo Jesús vivió, de cómo Jesús enseñó, de cómo Jesús tuvo que pasar por la cruz y de cómo Dios lo resucitó. Y yo quiero imaginar la cara de Cornelio y la de toda la gente ahí, con unos ojos bien abiertos, a lo mejor con la boca abierta, escuchando tanta enseñanza y sintiendo que el corazón les ardía igual que aquellos discípulos en el camino a Emaús. Algo pasó en la vida de Cornelio y de los que estaban ahí, tan increíble que en el versículo 44 dice, todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo vino sobre todos los que escuchaban su mensaje. Y los creyentes procedentes del judaísmo que habían llegado con Pedro se quedaron admirados de que el Espíritu Santo fuera dado también a los que no eran judíos, pues los oían hablar en lenguas extrañas y hablar a Dios. ¿Qué fue esto, hermano? Un segundo Pentecostés. Pero ahora para los no judíos, para los gentiles, la puerta del reino de los cielos se abría en ese momento. Y sabes, fue para ti, fue para mí y fue para todos los que estamos hoy en la iglesia. Ahí se abrió para todos nosotros, los gentiles, los que no somos judíos por raza, por nacimiento, por tribu.
¿Te das cuenta de lo especial que ocurrió aquí? Ahora, podemos pensar muchas cosas, pero es de notar lo siguiente. Cuando Pentecostés, ciertamente los judíos recibieron el Espíritu Santo, los discípulos en primer lugar, y después fueron a predicar y a bautizar. Ahora, ¿quiénes son quienes están recibiendo el Espíritu Santo? Los gentiles. Y después de eso van a ser bautizados esos mismos gentiles. Para los discípulos que seguían a Pedro, judíos, pudo haber sido una lucha de tradición religiosa. ¿Cómo voy a bautizar a un gentil? ¿Cómo es que les estás dando el mensaje de la salvación? Dios, sabiendo que había luchas ahí de tradición religiosa, permitió que primero viniese el Espíritu Santo, de tal manera que les quitó cualquier obstáculo en la mente y el corazón a los judíos. Si estos ya recibieron el Espíritu Santo, ¿qué impide que se bauticen? Si Dios ya los escogió, ¿quién soy yo para decir que no? Ya no puedo oponerme. Y en ese momento fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Y después dice que le rogaron a Pedro que se quedara con ellos algunos días, versículo 46. ¿Sabes, hermano? Todo esto es una impresionante conversión. Después de la tempestad, de la persecución que la iglesia vivió en los tiempos de Saulo, vienen años de mucha paz. 3 años después está ocurriendo aproximadamente esta historia. Cornelio, sintiendo el llamado de Dios y mandando traer a Pedro. Pedro, siendo el apóstol de Jesús, quien le dio las llaves del reino de los cielos, abriendo la puerta para los gentiles, haciendo caso de aquellas palabras: lo que tú ates en el cielo quedará atado allá. Y está atando ahora a los gentiles también al cielo, y nos da a nosotros esa oportunidad. ¿Qué hicieron Cornelio y su familia y todos los que estaban ahí? Ya me bauticé, ya me voy, ya te puedes ir. No, ahí no terminó la cosa. Le rogaron: quédate, síguenos enseñando. La actitud de un discípulo es: ya me bauticé, sígueme enseñando. ¿Qué sigue? No me dejes así. La actitud de un discípulo debe de ser la de seguir pidiendo: dame mis siguientes estudios. Y la de nosotros como discípulos debe de ser la de: yo me quedo a enseñarte, te seguiré enseñando. Si no estás pidiendo tu alimento espiritual, y aquí más que nada para los que son jóvenes cristianos, te estás perdiendo de mucha enseñanza. Y para los que somos algo viejos en la fe, si no seguimos pidiendo enséñanos, dudo que de verdad seamos tan increíbles que ya lo sabemos todo. Seguimos necesitando unos de otros. Aprovechemos la calma que precede a la tempestad, hermano. Hoy podemos sentirnos relativamente tranquilos porque pasamos más tiempo en casa. No andamos corriendo hacia el trabajo, transporte público y no sé cuánta cosa más. Tal vez nos desespera estar encerrados, pero estamos gozando de una gran calma. Y Dios ha estado bendiciendo en este tiempo. Y te aseguro que Dios va a seguirlo haciendo. Sigamos confiando en Dios, hermano. Sigamos manteniendo nuestra vida de oración, de aprendizaje. Mantengámonos unidos en los ayunos. Tenemos un tiempo de ayuno por venir. Mantengámonos unidos en todo esto y seguiremos escuchando cómo Dios nos habla. Y seguiremos viendo cómo la puerta de los cielos se abre para muchos más. Lo hemos vivido, lo hemos experimentado. No dejes que otros no lo experimenten. Búscales y compárteles. De mi parte y de mi familia queremos desearles bendiciones a todos y agradezco que me hayan puesto atención y que esta clase sea de provecho para todos. Gracias. Ok, sale. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré
esa paz que busqué, solo en Él encontré. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Ok, vamos a otra canción. Esa es ya que estamos reflexionando en las cosas que hace Dios en nuestra vida, hermano, que estamos muy contentos de estar haciendo lo que hacemos, que es alabar a Dios con nuestra vida, sobre todo. Vamos a cantar esta canción, por favor. Vamos, si eres tan amable, por favor, si eres tan amable, abrázate ahí a tu hermano, a tu esposa, y vamos a cantar esta canción para que sintamos el calor de Dios. Amén. Amado, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no es de Dios, porque Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros. Amados, amémonos unos a otros. El amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no es de Dios, porque Dios es amor. Amado, amémonos unos a otros. Amados, amémonos unos a otros. El amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no es de Dios, porque Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros. Amén. ¿Quién soy yo para que el gran Rey me aceptase? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. Libre soy, Él me rescata, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador,
mucho hay paz.